micrófono para que todas me escuchen. Bueno, bienvenidos todos aquí, las que han llegado, para las personas que nos están acompañando de forma virtual. También bienvenidos. Qué alegría es vernos y saludarnos. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a empezar con una oración y empezamos con la alabanza del día de hoy. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que tenemos para aprender de ti, para conocerte mejor. Gracias, Señor, por traernos con bien y también pedimos por aquellos que vienen en camino que puedan llegar contigo. Y en este tiempo de alabanza y adoración, Señor, nosotros queremos tener la mirada en ti. Quizá algunas hemos tenido semanas pesadas, o quizá incluso esta mañana o anoche fueron difíciles. Pero en este tiempo queremos que nuestros corazones se tranquilicen, que podamos tener la mirada en ti, que podemos recordar sobre tu fidelidad, que eso es lo que vamos a estar cantando, de que tú eres fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a que juntas y juntos podemos cantar al Señor de nombre de Dios. Señor.
Perfect,
Perfectos para siempre, nunca me dejen ahí. Perfectos para siempre, nunca me dejen ahí. Todo lo que soy, lo tengo, me entrego todo a ti. Perfectos para siempre, nunca me dejen ahí. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la gracia de Dios. Amén, Señor, te damos tantas gracias por tu fidelidad. Nosotros podemos pensar y recordar en nuestras vidas cómo tú siempre has estado ahí. Quizá personas nos han fallado, situaciones que contábamos que iba a pasar no sucedieron, pero Señor, tú has estado ahí. Tu palabra nos dice que tú nunca cambias. Así cuando leemos tu escritura y escuchamos y leemos de historias cómo salvaste a tu pueblo, cómo los liberaste, cómo tuviste un plan y un propósito para ellos, nosotros también podemos confiar que tú eres el mismo Dios, que tú también nos liberas del pecado, que tú tienes un plan y un propósito para nosotros, Señor. Ayúdanos en esos momentos de oscuridad, de duda, que podemos confiar en ti, que tú sigues siendo Dios sobre todo, Señor. Te adoramos en esta mañana y queremos seguir conociéndote mejor, Señor, estudiando tu palabra. Te pedimos que nuestros corazones puedan ser moldeables para escuchar tu palabra hoy y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias de nuevo, Señor, por quién eres tú y por tu gran amor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. De nuevo, bienvenidos en esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Los niños pueden subir a su clase. Y les invito a los adultos a ver ese corto video de Biblia. Si necesitan una Biblia, les acercaremos una. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría escucharlos el día de hoy. Bueno,
ver que el Señor tiene un propósito grande para nosotros todos los días, no solamente los domingos, ¿no? Así que para mí es de verdad un gusto grande verles el día de hoy. Sí sé que hace rato no nos veíamos, ya hace 2 domingos no nos veíamos acá, pero yo estaba allá y ya cuando la semana pasada no estaba acá ni estaba allá, estaba ahí mirando cómo está el servicio, cómo está la iglesia, y de verdad que uno les extraña grandemente. Así que permítanme abrir en oración y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu gracia inmerecida. Gracias por tu amor, Señor. Y sé tú, por favor, el que esté guiándonos a través de tu Espíritu Santo, como veíamos el domingo anterior, quien debe ser el que está al frente de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que nos anime espiritualmente en la palabra, en la alabanza, en mi día a día contigo, Señor. Y sé tú, por favor, Señor, a través del mismo Espíritu, permitiendo que el mensaje que se va a dar sea edificación para absolutamente todo, Señor, conforme a tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, les cuento que hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 6 y ya vamos en buen camino de Gálatas. Para los que no saben, Gálatas solamente tiene 6 capítulos. O sea que ahorita vamos a acabar, no ahorita mismo, sino el próximo domingo, vamos a acabar el libro de Gálatas. Y luego vamos a tener una serie especial. No sé si tú te has dado cuenta el día de hoy, cuando obviamente las personas que nos están viendo, a los que saludamos en Facebook, no se pueden dar cuenta porque no pueden pasar por la puerta, pero quienes han pasado por la puerta se han estrellado con algo en la pura puerta. Y es algo que se ve en la puerta y vamos a empezar a explicarlo de hoy en 15 días. Vamos cuando acabemos Gálatas, vamos a empezar a retomar esta serie que es de 6 domingos y vamos a hablar de cómo uno hace parte de un cuerpo de Cristo, cómo uno hace parte de la iglesia, qué pasos uno da, porque si bien nosotros no tenemos una membresía formal, la iglesia tiene miembros y está compuesta por miembros. Y entonces vamos a hablar de cómo es el paso y más bien un ciclo de crecimiento en el discipulado, en el evangelizar y en el paso a paso para poder crecer espiritualmente. Entonces ese es un mensaje obviamente para más adelante, pero para que nos vayamos preparando para eso. Entonces vimos que en la ruta anterior, el domingo anterior, hablamos de Gálatas y no hablamos sino el que pasó aquí, el Señor habló a través de quien se para acá, porque es el Señor a través de su Espíritu Santo el que nos guía a todos. El Señor usa algunos días a uno y a otro, y gloria a Dios, pero vemos que es el Señor el quien usa y nos edifica. Entonces en la ruta anterior del domingo pasado se habló de vivir por el poder del Espíritu Santo. Vivir por el poder del Espíritu Santo. Y se vio cómo tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida. Y aquí es donde entran ciertas cosas interesantes, porque a veces, si muy bien nosotros no tratamos de sobreespiritualizar todo, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo es el que gobierna en mi vida. Y si no gobierna el Espíritu Santo en mi vida, pues tengo que tener y darle cabida al Espíritu Santo que obra en mi vida y que me guíe. Vimos entonces cómo no nos debemos dejar guiar o llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Todo lo que no es del Espíritu Santo alimenta la carne, que es la naturaleza pecaminosa. Entonces mira, todo lo que tú no hagas que edifique o glorifique a Dios no proviene del Espíritu Santo. Por lo tanto, va a provenir de los malos deseos y de mi carne. Esa es una gran cosa que tenemos que mirar. También vimos cómo se explicaba y se profundizaba en tres partes, y vimos cómo la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal o el bien. El mal, pues es pecaminosa. Entonces no va a querer hacer el bien, no va a querer edificar. Precisamente ella quiere lo contrario al Espíritu Santo. Y entonces es ahí donde entra, en donde nosotros sabemos que como iglesia
quizá no hablamos mucho del Espíritu Santo, pero no quiere decir que el Espíritu Santo no sea muy importante. El Espíritu Santo es demasiadamente importante. Tanto así que la semana pasada que no estuve, estaba en Perú en una conferencia de pastores y fue muy chévere porque una de las secciones que dio un pastor es el empoderamiento del Espíritu Santo de una forma ordenada y bíblica. ¡Wow! Y me llamó tanto la atención lo que compartió este pastor porque él dijo lo siguiente: si el Espíritu Santo no gobierna tu iglesia y no es el pastor principal de la iglesia, estamos mal. Y es una realidad del Espíritu Santo. Yo no puedo reemplazar al Espíritu Santo. Ni tú puedes dejar que alguien reemplace al Espíritu Santo en tu vida. Para los casados, levanten la mano los casados. ¡Uy! Y qué alegría tan grande ver esa mano nueva levantada. Para los casados, otra vez, para los casados. Yo sé que todos no se dieron cuenta, ya ahora sí se dieron cuenta. Para los casados. La ayuda idónea del hombre es ¿quién? ¿Es quién? La esposa, ¿cierto? Ok, y aun cuando para nosotros nuestra ayuda idónea es la esposa, nuestra esposa, tenemos que recordar que la gran ayuda, sabemos que es nuestra esposa, pero el Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros como esposos. Y aparte de eso tenemos un refuerzo súper grande, que es la ayuda idónea que es nuestra esposa, quien también está guiada por el Espíritu Santo. Entonces, si vemos cómo es doble el Espíritu Santo cuando uno se casa, el Espíritu Santo mora en uno, el Espíritu Santo mora en ella. ¡Wow! El Espíritu Santo debe gobernar mi hogar, debe gobernar mi vida. Y eso fue lo que se compartió el domingo pasado. Y también vemos cómo el Espíritu y los deseos de la carne se oponen entre sí. O sea, hay una pelea dentro de nosotros espiritualmente. La vez pasada veíamos una imagen de un perrito que se llamaba Chuleta y otro que se llamaba Spiritualize. Y Chuleta es la carne y Spiritualize es el espíritu. Y por dentro, todos los días, hay una pelea fija. Yo no sé si como tú, yo crecí en un barrio también muy humilde allí en Pitama. Y había algo que cuando se agarraba un perro, eso uno decía, aquí va a haber una pelea campal porque eso es muchos contra muchos. Y ve uno cómo vuelan las muelas. Pues eso es lo que pasa en mi vida interior. Yo tengo que recordar eso. La realidad es que los deseos de mi carne me quieren complacer a mí. Y la realidad es que los deseos del Espíritu quieren complacer al Señor. Recordemos, por eso es que es tan importante el Espíritu Santo. Y de verdad sé que no lo hablamos tanto, pero es tan importante. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando en la misma Escritura. ¿Quién glorifica a Cristo? El Espíritu Santo. Y entonces, si no hay Espíritu Santo, ¿cómo glorificamos nosotros a Cristo? ¿Quién dio su vida para que seamos salvos? Cristo. ¿Y quién dio a su Hijo? El Padre. Oh, wow. Y entonces tiene mucho sentido lo que se estaba compartiendo el domingo pasado, porque tenemos que mirar que cuando nosotros seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, hay resultados claros. Hay resultados claros. ¿Y cuáles eran? Pues la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otro tipo de pecados parecidos. O sea que la lista no se acaba ahí. O sea, pareciera que dijera, continuará, punticos suspensivos. Y es algo que tenemos que mirar. Ahora ahí dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Ese es el problema grande. Entonces, sin Espíritu Santo, ¿yo cómo puedo tener discernimiento de todas estas cosas? Vemos cómo es importante el Espíritu Santo de la manera bíblica. Y lo voy a decir, enfatizar de la manera bíblica, porque también sabemos que hoy en día hay evangelio de la prosperidad, en donde se sobreespiritualiza el Espíritu Santo y de pronto se nubla la parte objetiva, sensata, cristocéntrica que está en la Biblia. Entonces, ¿qué hay que tener? Y aquí es donde es difícil tener. Tenemos que tener un equilibrio de la Biblia, Cristo, su palabra, pero también el Espíritu Santo.
porque si no, no se puede tener un equilibrio y un balance. Vimos el domingo pasado, yo también lo vi desde allí, cómo entonces el Espíritu Santo nos guía en la vida y cómo los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allá. Ahora, ya que se vive en el Espíritu Santo, otra vez, ¿el Espíritu Santo es importante o no? Nosotros tenemos que vivir ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y es ahí donde vamos a empezar a mirar cosas. Yo sé que el domingo pasado Carlos nos llevó a pensar muchas cosas. Y una de esas cosas es, para volvernos a preguntar es, ¿será que yo vivo en el Espíritu Santo todos los días? Yo creo que a lo mejor no. Y el hecho de que no sea así no quiere decir que no sea nuestra meta. Tenemos que llegar a esa meta de querer anhelar vivir todos los días en el Espíritu Santo. Porque si no hay Espíritu Santo, pues entonces estoy viviendo en la carne. Es tanto así como esto. No es un regaño, por favor. No es un regaño. Repito, no es un regaño. La alabanza exalta y aviva mi espíritu. Y si yo llego tarde, pues no se eleva el espíritu. Por eso dije que no era un regaño para nadie. Yo estaba saludando en la puerta y no quiere decir que yo sabía quiénes llegaban tarde, quiénes no. No te estoy regañando si llegaste tarde, pero sí te estoy animando a que no te pierdas la alabanza. Yo también te estoy animando a que entre semana tienes que hacer algo. Alabar al Señor. Escuchen alabanzas. Eso hace parte de alabar al Señor. Lean la Escritura. Eso hace parte de alabar al Señor. Oren. Eso hace parte de alabar al Señor. Sirvan. Eso hace parte de alabar al Señor. Sean fieles con el dar. Eso es ser alabar al Señor. Entonces todo eso tiene una cosa que nos lleva y es no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno a nosotros. Si nosotros estuviéramos viviendo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en el creyente, o sea, ustedes se pueden imaginar Pentecostés, nos imaginamos Pentecostés, y en Pentecostés entonces se veían las llamitas, y las llamitas eran las mismas todas encima unas de otras. Entonces el Espíritu Santo ya no está encima de nosotros como una llamita ahí. No, el Espíritu Santo mora, vive dentro del creyente. Pero otra vez trayendo a colación espiritual y chuleta, esos dos se van a dar todos los días, se van a pelear. ¿Quién va a ganar? Al que tú le des más de comer. Ese es el que va a ganar. ¿Sí? Y dicho eso, si te sabemos que todos tenemos el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo que vive en mí y el Espíritu Santo que vive en ti y que vive en ti y que vive en ti, ¿será que nos vamos a agarrar entre nosotros si tenemos el mismo Espíritu Santo? ¿No? Las contiendas, las divisiones y los problemas es cuando ustedes de pronto están en el Espíritu y yo no. Y entonces ahí es donde va a haber otra pelea diferente. Porque ya la pelea interna, en donde está chuleta y espiritual peleando, ya en el Espíritu, entonces yo soy chuleta y ustedes son espirituales. Y nos peleamos entre nosotros. Esa es la cosa de lo que se vio el domingo anterior, así a vuelo de pájaro. Si lo quieren volver a ver, yo les animo a que miren, YouTube está y en Facebook también está, para que lo puedan mirar y podernos edificar de la mejor manera. Hoy entonces, ¿qué vamos a mirar? Eso fue la ruta anterior, que era vivir por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si yo no vivo en el Espíritu Santo, ¿tengo poder del Espíritu Santo o no tengo poder del Espíritu Santo? No. ¿Pero tengo algún poder? Sí. ¿Cuál? El de mi carne y el del pecado. Entonces, si se dan cuenta, a la larga uno no está vacío. Nosotros no estamos vacíos. O estamos en el Espíritu Santo, o estamos en nuestra carne. Y cuando estoy en mi carne, pues es más fácil pecar. Porque cuando uno está en el Espíritu Santo, también, ¿acaso el enemigo no te ha tentado? Dime, ¿acaso el enemigo no te... Dime, si acaso cuando tú estás orando o estás teniendo un tiempo de devoción, no se te viene a la mente un pensamiento que no debería estar ahí en ese momento y estás en el Espíritu. Entonces, ¿cuánto más cuando no estoy en el Espíritu? Ni siquiera lo pienso, sino digo, ya metí la mano, metido el codo.
Eso es lo que pasa a veces. Entonces vamos a mirar el día de hoy que hay una enseñanza que va a ser un deleite de verdad para todos nosotros. Y el título de la enseñanza el día de hoy se llama Haciendo el bien a todos. ¿Qué? ¿Tengo que hacerle el bien a todos? Sí. ¿Y por qué a todos? Porque el Espíritu Santo te anima a que hagas bien a todos. Y la palabra de Dios lo dice. Esa es la parte que es difícil. Entonces, vamos a mirar los 3 punticos que hay para el día de hoy. Hoy hay 3 punticos de la ruta de la enseñanza. Y el primer puntico de la ruta de la enseñanza es la conducta de un cristiano espiritual. ¿Cómo así que un cristiano espiritual? O sea, ¿puede haber cristianos diferentes a espirituales? Sí. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar que hay la carne y el espíritu? Entonces pueden haber cristianos que carnales. ¡Ay! ¿Hay cristianos carnales? Vea, yo no sabía. Hoy vamos a mirar eso. El puntico número 2 es siembra y cosecha. ¿Y por qué digo que me encanta? Porque yo soy feliz de ser boyacense. Ya perritos me decían su merced. ¿Qué significa su merced? Y yo explicándoles qué significaba su merced. El su merced es un deleite del ser boyacense. ¿Sí? Y vamos a mirar en siembra y cosecha cómo para nosotros los boyacenses eso se ve y lo entiende uno más fácil con el tema de las papas, pero lo vamos a mirar más adelante. Y el tercer punto es: no te canses de hacer el bien. Ustedes no se imaginan, hay alguien que cada vez que hablo con él, lo único que le puedo decir es: no te canses. Y vamos a mirar cómo el Señor nos va a instruir a través de la palabra. Entonces vamos a leer juntos la escritura. Y entonces vamos a Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que dice así: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Versículo 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cuando uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Wow. Y permítanme entonces recordar otra vez cómo es el título de la enseñanza. Es haciendo el bien ¿a quién? A todos. Y vemos entonces cómo el libro de Gálatas en una primera parte hablaba de lo personal y cómo Pablo defendía su autoridad. En un segundo momento Pablo defiende la justicia por la fe en el capítulo 3 y 4, y ahorita está en la parte práctica. El capítulo 5 y 6 Pablo está defendiendo la libertad cristiana en el Espíritu Santo. A veces uno dice la libertad cristiana en el Espíritu y a uno se le como que la pereza no dice, no lo deja uno decir santo, porque uno diría en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Acaso solamente está el Espíritu Santo? No. Y entonces tengo yo que mirar que lo que necesito es el Espíritu Santo. Entonces vamos a entrar en el verso a verso, y el puntico número 1 es la conducta de un cristiano espiritual. Veamos el versículo
1 del capítulo 6. Y dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, y ahí paramos. ¿A quién está escrita la carta de Gálatas? Según lo que acabamos de leer. A los cristianos, dice hermanos. O sea, a los creyentes. ¿Por qué? Porque si no es creyente, tú no necesitas hacer lo que va a seguir, sino lo que él necesita es ser evangelizado. Y si él no cree en el Señor y tú vas a reprenderlo, lo primero que vas es a generar una pared, porque es, no, pues el perfecto. Entonces sí es diferente y tenemos que mirar muy bien la cosa. Aquí está diciendo hermanos, y ese si alguien, ¿quién cree que puede ser? Pues ese si alguien, vamos a mirar en la nueva traducción viviente que está ahí en pantalla, dice: amados hermanos, si otro creyente, si vemos cómo es importante de verdad entender a quién se le habla y para quién es. Entonces está diciendo, amados hermanos, está diciendo, amados creyentes, si otro creyente está dominado por algún pecado, ahí sí hagamos lo que vamos a hacer. Pero, amado, si tú todavía no eres un creyente, necesitas a Cristo para poder ser un creyente y entrar en ese proceso. Ahora, si tú no eres creyente, pero vas a hablar con un no creyente, no necesitas hacer lo que siga aquí para adelante, sino necesitas mostrarle el evangelio que vaya a Cristo. Y ya cuando esté en Cristo, si se vuelve para atrás, ahí sí toca venir acá, en donde estamos parados ahorita. Entonces vamos a mirar que es importante determinar a quién se está hablando y de quién se está hablando. Porque esta carta está escrita para los creyentes. Esa es la cosa. Y vemos que se dirige a ese hermano como los creyentes. Y más adelante entonces dice, ¿sí se dan cuenta por qué? Porque son a creyentes. Porque dice en el mismo 1, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. El creyente debe ser espiritual. Es lo que está diciendo acá. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Y entonces vamos a mirar aquí una cosa que empieza a aparecer, es si eres espiritual. ¿Cómo saber si yo soy espiritual? El deber por el amor al hermano es restaurarlo, no aislarlo ni condenarlo. Eso es en el espíritu. Cuando alguien ha pecado y yo lo veo pecando, yo no lo dejo así pecando a la brava, a sus anchas. Pero tampoco saco el látigo y le digo, papá, ya lo vi. Usted es hermano de la iglesia, mire lo que está haciendo. No, tampoco hago eso. ¿Sería espiritual sacar el látigo y chocas? No. Y sería espiritual ver al hermano pecar y no digamos nada. Tranquilo, si te vi no me acuerdo. ¿Sería espiritual eso? Tampoco. Entonces, vamos a mirar cómo se puede hacer esto en una actitud correcta. Porque el versículo está diciendo que yo debo restaurarlo. ¿Sí se dan cuenta por qué no es necesario sacar la correa? Porque usted va a sacar la correa y no lo va a restaurar. Usted lo que lo vas a castigar. Ahora, ¿necesita que alguien saque la correa y de pronto reprenda? Sí. ¿Quién? Dios. Dejemos que Dios haga la parte de disciplinar. En ese orden de ideas de sacar el látigo. Si alguien va a sacar el látigo, que lo saque el Señor. A mí no me corresponde eso. Porque si fuese así y el Señor saca el látigo y me deja a mí con látigo, pues sacó y me da a mí también, porque yo no soy perfecto. Entonces vamos a mirar que la actitud con la que yo debo restaurar, según el versículo, es clara. Y es que yo debo hacerlo en humildad. Y ahí es donde nos entra todos de vuelta. ¿Cómo así que en humildad? Sí, vamos a mirar. ¿Cómo se puede hacer eso? Con humildad. ¿Y quién da la humildad? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? ¿Sí ven cómo es de importante? Miren lo que vimos atrás en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 decían: en cambio el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y entonces la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Ay, caramba, entonces si yo no tengo humildad es porque yo no estoy dando frutos. Y recordemos que un fruto no se da de la noche a la mañana. Tú no siembras una mata de limones y al otro día voy a hacer limonada. No es así de fácil. No es así de fácil. Entonces vemos cómo la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ahora pasamos a la otra parte. Y si eres carnal o no sabes que estás, en dónde estás, ora. Ora. Porque por él, ora por la persona a la que tú quieres tratar de restaurar y tú estás en la carne, pues vamos a mirar cómo es mejor orar por él, porque yo puedo herirlo en vez de restaurarlo. Yo voy a restaurar porque yo sí lo voy a restaurar. Y a uno en vez de restaurarlo, lo quiebra más. ¿Por qué? Porque no estoy en el Espíritu. Tengo una buena intención, sí, pero no tengo buena la motivación. Y en vez de ayudar, daño. Y entonces no podemos restaurar si el Espíritu Santo no está obrando en mi vida con mansedumbre, amor y verdad. Esa es la cosa. Yo no puedo restaurar a nadie si yo no estoy viviendo en el Espíritu. Y claro, ustedes van a decir, pues ya se le ve allá en la luz y él sí puede restaurar a todos, porque no. Recuerden que yo también soy de carne y hueso. O sea, por dentro de mí también hay dos perritos, que uno se llama Chuleta y el otro se llama Espirituales. Y también se agarran y se dan todos los días. Vulgarmente, como si se dan duro en la jeta. Y es sangrienta la cosa a veces. Y en él también, sí, recuerden que yo también soy una ovejita. Inclusive yo soy la ovejita negra que se ve en medio de las blancas. Hay que recordar esas cosas. Hay que recordar que todos tenemos el rabo de, espiritualmente hablando, con tema de esto. Vamos a mirar esto y mire, tengámoslo muy bien. Mira, esta frase, ustedes no se imaginan, uno dice, wow, cómo salí a veces sí edificado, pero salí cascado y salí molido y eso fue duro. Y ustedes no se imaginan cómo puede salir alguien que predica del estudio donde está y a veces decir, yo a veces miro a mi esposa y me dicen, ¿cómo te va? No te imaginas cómo me va ahorita, pero ahí voy. Y miren, es esta realidad. Un cristiano carnal podría con una actitud dura y fría hacer más daño que bien. Un cristiano carnal se puede con una actitud dura y legalista y frío, porque no está el Espíritu Santo en él, hacerle más un daño que un bien. Alguien que necesita ser restaurado. Y no hablo de qué tanta madurez hay en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo está obrando en nosotros. ¿Sí? Pero miren, esta es otra imagen que me encanta. Y cuando yo voy de viaje, a mí me gusta algo, hay algo que de verdad me gusta cuando viajo. Extraño mucho a mi esposa, por supuesto, a mi tierra, a mi familia en Cristo, pero hay algo que me deleita mucho. Y es que cuando yo voy en el avión, pues uno no tiene nada que hacer diferente a, ¿y ahora yo qué hago? O puedo dormir o puedo leer. Y leyendo un libro que estoy leyendo, me gusta muchísimo porque el predicador Miguel Núñez dijo esto: ama con la verdad y exhorta en amor. Habla con la verdad y exhorta en amor. Pero tú no puedes hacer eso si no estás en el Espíritu Santo. No lo puedes hacer. Entonces la actitud correcta es demasiado importante para restaurar. ¿Quiénes son papás? Levante la mano, ¿quiénes son papás? Listo, imagínense que su hijo se portó bien mal, pero que uno dice, no parece que fuera mi hijo, Señor, y tengo que restaurarlo. Y lo primero que uno busca es, ¿cómo voy a ir a restaurarlo? Pues lo primero que el niño va a hacer es contraerse y esperar. Hijo, vengo a restaurarte. Y el hijo, hágale, papá.
Quizás sí es necesario poder disciplinar, pero después de la disciplina es, ven papá, yo te abrazo porque yo sé que no es fácil, pero es necesario haber hecho lo que hice, pero también es necesario después de la disciplina hacerlo con una actitud humilde. Y quizás hasta decirle, hijo, yo también pasé por lo mismo, yo también hice lo mismo que tú. Y el niño, después de quitarse las lágrimas, decir, ¿de verdad? O sea, va a decir, mi papá también es de carne y hueso. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó? Y poder uno contarle la historia a él. Entonces es muy importante amar con la verdad y exhortar en el amor. Y estamos hablando de la condición de quienes vamos a restaurar. Y es que debemos estar en el Espíritu Santo de verdad. Porque el conocimiento sin el Espíritu Santo puede ser una habilidad, pero no necesariamente edifica. Y no logra el propósito de la restauración. Es duro. Ahora, el decir la verdad sin estar en el Espíritu Santo, mire lo que dice. Es como escupir balas a una persona en una pared de fusilamiento. Eso no salió de ningún lado. El Señor me mostró que cómo hacía yo esto. Y yo decir, wow, ¿por qué? Porque miren, a veces viene esto. Mire, yo sí le voy a decir la verdad porque es que yo sí no soy un hipócrita. Yo le voy a decir las cosas como son. Y a veces uno dice, cuando está diciendo eso, uno está diciendo, a ver, párese ahí porque ahí va. Y le voy a decir la verdad. Pues imagínense cómo queda el que está al frente. Y más que está cerquita. Eso es como cuando tú te paras, si te pararas al frente de alguien que tiene una escopeta de pisto. La escopeta de pisto es la que tiene hartas pepitas y la atacan y digo, con la pólvora sale así. Pues ¿cómo queda al frente? Como un colador. Esa es la realidad. El decir la verdad sin estar en el Espíritu Santo es como escupir balas a una persona en una pared de fusilamiento. Y en eso, inclusive yo tengo que reconocer lo que a veces yo lo he hecho. Yo, Señor, perdóname. Porque en este caso, ¿dije la verdad? Sí. ¿La dije en el Espíritu? No. ¿Lo restauré? No. Está peor de como llegó. Está peor como llegó. ¿Y ahora yo qué hago? Porque mi intención no era dejarlo peor. O sea, venía cojo y ahora se fue cojo, rengo y con un brazo así y así. Por lo que yo acabo de decirle. Porque es que le escupí y tremendas balas. ¡Wow! En vez de restaurarlo, lo puedes dejar peor de como llegó. Inclusive le puedes llegar a matar el anhelo de que esa persona venga después de otra futura situación que ha pasado a confesar y a buscar restauración. Y diga, no, yo no voy allá porque yo ya sé que eso es, ok, aquí viene. No, yo salí, ¿sabes? Pero malísimo. Yo prefiero, ¿sabe qué? No le digo nada. Y me guardo eso y me aguanto la cojera. Pero no salgo cojo, rengo y con un ojo tapado. Esa es la cosa. Corregir a los demás sin el Espíritu Santo va a hacer tener resultados no edificatorios. No va a edificar, sino va a condenar. Van a salir cargados. O sea, si alguien viene cargado ya con... Y es que mire, vengo con esta carga y con este pecado tan grande. Y uno, no, y aparte de eso, que tome porque no, ¿cómo le ocurre? Entonces va a salir cargado, va a salir súper cargado, no saben salir libre. Y con ese pensamiento, yo sí le voy a decir las cosas, como son, porque yo no tengo pelos. Ay, venga, ¿sí ven cómo es de fácil? O yo no puedo ser un hipócrita. Miren, estas son las cosas claras, ya que la actitud debe ser humilde. Y ahí es donde yo necesito, Señor, yo quiero decirle las cosas, pero por favor, por el Espíritu Santo que tú tienes, ven, ayúdame a ver cómo le digo en discernimiento a Él esto, en amor, para que en vez de que se aleje, se acerque a ti y de pronto tenga confianza conmigo y yo pueda ir llevar la carga también de Él y caminar juntos. Si no tenemos la actitud humilde para restaurar, es más sabio hacer algo. Hallémonos. Voy a decir algo que todos van a decir, pues entonces que callémonos la boca. ¿Y entonces qué hago? ¿Me callo los ojos? Sí, también los ojos. Porque a veces los ojos hablan más que la boca.
Y me callo también de paso los brazos, las piernas, la cabeza, me callo absolutamente todo. Porque a veces pasa que yo no necesito decir algo para escupirle balas. Sino, ustedes han escuchado, ay, menos mal que las miradas no matan, o si no yo estaría 3 metros bajo tierra. Ah, ok, o sea que los ojos también tienen escopetas. Y ta, 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 ta. Entonces, si no tenemos la actitud humilde para restaurar en el Espíritu Santo, es más sabio quedarnos callados. Callémonos, en vez de herir. Y si podemos hacer algo en lo secreto, en donde Dios sí ve, ¿qué puedo yo hacer por esa persona? Orar. Decir, mira, Señor, mira, Dios mío, me duele en el corazón, pero Padre Santo, tú sabes que yo tengo escopetas en los ojos, en la boca y en los pies y en mi lenguaje corporal. Yo preferí decir nada, pero vengo a ti, Señor, para que tú obres en la vida de él, porque yo sé que tú si no vas a coger a los escopetazos, sino en gracia vas a poder convencerle. ¿Quién es el que convence el pecado? El Espíritu Santo. De verdad, el juicio, el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie. A mí me encantaría tratar de convencer a alguien que de pronto quiere tomar un paso diferente a donde yo voy. Pero si el Espíritu Santo lo está llevando para otro lado, yo cómo le puedo decir, venga, no, es que es mejor lo que yo le digo. No. Hay muchas veces que ha podido pasar en que, hey, ven, estás mal en esto. Es claro que está mal, pero yo no lo logro convencer. Si el Espíritu Santo no lo convence a él, ¿no te has dado a veces entre esposos? Esposo, ¿tú has querido cambiar a tu esposa? No la vas a cambiar. Ahí está la mala noticia. El único que va a cambiar a tu esposa es el Espíritu Santo. Y aparte de eso, lo que sí está mostrando el Espíritu Santo a ti es que tú tienes que cambiar. ¿Cómo se te ocurre? No, Dios mío, cambia a mi esposa. A lo mejor el que necesita cambiar soy yo, no ella. Y eso solamente lo puede mostrar ¿quién? El Espíritu Santo. En griego, la palabra humildad es prautes. Perdóname mi griego, no soy tan bueno con el griego, pero es prautes. ¿Qué significa? Dulzura. ¡Wow! Y entonces es más fácil en la parte práctica. Si yo no tengo dulzura en mis palabras para restaurar a alguien, es más fácil. O sea, si yo sé, es que mire, tengo pelos en la lengua, no, ahí no lo haga, porque lo que tienes es pelos, no dulzura. Si tiene dulzura, hágalo. Si tiene pelos en la lengua, no lo haga. El significado etimológico de esta palabra es apacibilidad. Es describiendo mansedumbre, dulzura, serenidad y paciencia en el trato, reflejando la fortaleza interior más que la debilidad. Yo le doy tantas gracias a Dios. No es exaltando a la persona a la que voy a hablar, sino a lo que Dios hace en esa persona. Porque ustedes como iglesia también lo pueden ver. Ustedes han podido hablar con mi esposa. Y en alguna oportunidad mi esposa les ha dicho a ustedes, hay algo mal en ustedes. Y se los ha dicho con, ahí va. Es algo interesante porque el Señor le ha dado a ella una dulzura para hablar las cosas. El que a veces tiene que cuidarse, soy yo. Entonces yo cuando ya sé que voy con la escopeta le digo, amor, ¿será que me puede decir esto a alguien? No, creo que no. Ok, voy a orar y me voy a callar. Eso es bueno, eso es necesario. Eso es necesario. A veces es bueno uno filtrar. Señor, si edifica lo que voy a decir y va con pelos. No. Va con pelos. ¿Y qué es bueno con pelos? ¿Ustedes han comido chicharrón con pelos? ¿Sí se dan cuenta que no es? Bueno, esa es la misma cosa. Tú quieres dar la verdad con pelos. ¿Ves? Entonces, esa es una cosa que no se debe hacer. Entonces, la humildad está reflejando más bien la fortaleza interior, más que debilidad. Hay gente que entiende que la humildad es debilidad. ¿Y no? Si Jesús fue humilde, ¿y de dónde era débil? ¿Quién es más fuerte y quién con todo el poder de Dios en su carácter y su esencia que Cristo? Y él fue manso y humilde. Él no dijo, ay, yo sí le voy a decir a estos fariseos 3 verdades.
Y miren, yo no tengo pelos en la lengua. Y porque yo soy el hijo de Dios, yo sí voy a hacer las cosas como son. Él lo pudo haber hecho. ¿Y lo hizo? No. Y si no lo hizo Él, ¿por qué lo hacemos nosotros? Esa es la cosa grande. La humildad a veces es confundida también con la pobreza. ¿Se han escuchado ustedes que dicen, no, es que esa persona es humilde, yo no sé dónde vivirá, qué comerá, con qué se viste? A veces uno piensa que la humildad es eso, y a menudo estamos confundiéndola porque la realidad es que la pobreza es una carencia material o de escasez y recursos, mientras que la humildad es una virtud interior, una actitud de sencillez, reconociendo las propias limitaciones y respecto a los demás, independientemente de la posición económica. Ay, ¿es que hay doctores humildes? Sí, sí hay doctores humildes. Y hay doctores que uno dice, no, este man no camina sino levita. ¿Y cómo lo puede uno ver? En su actitud. Mire, puede tener todos los doctorados, postdoctorados, maestrías y todo lo que quiera. Pero cuando uno entra y le dicen a uno, muy buenos días, ¿cómo está? Uno dice, bueno, se le hace parte de humildad. Diferente a, ¿qué necesita? ¿Y cómo está? ¿Y la historia? Y ni los dos, o sea, no sé si te ha pasado. Pero a veces ni un contacto visual con el paciente, sino, ok, documentos, ok, listo, tome, yo le voy a recetar esto, hasta luego, váyase. Oh Señor, no hay humildad. La humildad es una virtud interior. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Hermanos, otra vez aquí se le está hablando de creyentes. Les rogamos que amonesten. O sea, amonestar no es, vamos, no, amonesten es, venga, tenemos que hablar. A los perezosos, alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Hay problema tan grande para el chuleta que tengo dentro de mí. Porque lo que podemos ver es que me está diciendo que yo tengo que amonestar. Es un deber mío. Sí, es un deber tuyo. Te estoy hablando a ti. Y sé que muchos pueden estar sentados diciendo, no, eso es el deber suyo, que usted es el que está llegando a la iglesia, pues usted es el que tiene que amonestar a la gente. No, es un deber tuyo. Pero tienes que alentar a... ¿Se han dado cuenta hoy en día cómo está la juventud? Hablando de pereza. Tienen pereza de la pereza. Es que es duro. ¿Los que es que les da pereza sentir pereza? No, mano. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y lo que nos está diciendo a nosotros la Biblia es que yo soy el que tengo que amonestar al perezoso. Pero no es ahí, vamos a amonestar perezosos hoy, hermanos. No es así. No es así. ¿Tengo que alentar a los tímidos? Sí, se han dado cuenta que hay gente que es súper tímida. Pero hiper negativa. Y tiene uno que alentar al tímido. Y venga, déjese hablar. Oiga, buenos días, ¿cómo está? Bien. Hay gente que es así. Cuiden con ternura. Ahí es donde se deben hacer las cosas. Hay que hacerlo con ternura. Yo he aprendido, y miren, una de las mejores maneras de aprender a ser un cristiano espiritual, ¿saben en dónde es? En la iglesia. ¿De verdad en la iglesia? ¿Por qué? Porque yo tengo a veces problema con alguien de la iglesia. Sí, de verdad, claro que soy de carne y hueso. A veces él está bien, yo estoy mal, a veces yo estoy bien, él está mal. ¿Y qué tengo que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hablarnos? Con ternura. Ustedes han escuchado el dicho popular que es popular y dice, hagámonos pasito. No, pues es hagámonos pasito, dice, venga, hagámoslo en amor con ternura. Venga, hablemos suave. Venga, seamos amigos. Tomémonos un tinto. Seamos amigos, ¿sí? Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ay. Y ahí es donde dijimos atrás que todos tenemos rabito de paja en ese sentido. En ese sentido. Y es que yo puedo reprender a alguien de algo que esa persona está haciendo. Y si yo no tengo cuidado, termino haciendo lo mismo. O peor. Y entonces la escritura, de verdad que la escritura es tan hermosa, que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caerse.
O sea, si usted va a reprender, en mi caso, yo no soy alcohólico, no tengo problemas con el alcohol. Si yo voy a reprender a un alcohólico, pues yo tengo que tener cuidado de decir, venga, pero sí tomamos algo. Oiga, esto está rico. Yo no sabía que esto era tan rico. Venga, denme otro poquito. Ay, de verdad, esto está delicioso. Y terminando diciendo, claro, yo sé, ahora sí sé por qué es que cae lo que cae. ¿Sí se dan cuenta? Yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado. Pero cuidarme, porque también puedo ser tentado a caer. El cuidado lo obtenemos en una actitud humilde. El cuidado yo lo tengo en una actitud humilde. Y entonces, miren cómo Mateo capítulo 11, Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. No es de hipocresía. Y es bueno hablarlo porque si has escuchado que alguien dice, no, pues es que yo soy humilde. Yo soy humilde. Y uno dice, de entradita, ya no es humilde. Porque la humildad no está diciendo, presente, mírenme cómo soy de humilde yo. Miren, pues y por este lado también, miren. La humildad no es así. La humildad no necesita decir, miren cómo soy de humilde. No. Y en eso vamos a mirar también, ya ahora sí pasamos al versículo 2. Versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y si cae uno, levanta al otro. Pero hay el solo. ¿Quién levanta el solo? ¿Quién? Es que ¿quién levanta el solo? Entonces piensa, si tú eres de las personas que como en algún momento yo he dicho, yo sí voy a decir sus verdades porque pues cuando hay alguien que me mira a mí, no, ahí viene, yo lo dejo solo mejor. Y si caigo ahí, ¿quién me levanta a mí? ¿Quién me va a levantar a mí? Esa es la realidad. Es bueno recordar que es mejor estar acompañadito, ¿no? Versículo 3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, no se engaña a sí mismo, Y entonces solamente voy a nombrar la parábola porque la parábola es larga y está en Lucas 18, versículos del 9 al 14, y es la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Recordemos que estos dos hombres subieron al templo a orar y recordemos que uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. Recordemos que el fariseo se puso en pie a solas, oraba y decía, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Mírenme lo bonito que soy, Dios. Bien, y hasta aquí. Y recordemos también cómo era la actitud del recaudador. En cambio, él se quedó en cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque yo soy algo, pecador. Y el 14 dice, le digo que este y no aquel volvió a casa justificado ante Dios, porque Dios ve los corazones. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Esa lógica de Dios es increíblemente inexplicable e inentendible a veces para nosotros como humanos. Y entonces, versículo 4. Cada cual examine su propia conducta. Si tiene algo que presumir, tiene que hacer algo. No se compare con nadie. Me encanta, porque nos está hablando de la parte práctica. Si vemos que Pablo habla de la parte práctica, la realidad es que el Señor a veces a uno le da unas cosas muy buenas. Pero usted no necesita decir, mire lo bueno que tengo. No lo haga. Porque cuando usted empieza a decir, mire lo bueno que tengo, y el del lado no lo tiene, lo que está es comparándose con él. Y el de ahí puede decir, yo soy un miserable. Yo no valgo nada. Yo mejor ni debería ir a esa iglesia porque mira a la gente cómo es de espiritual. Yo mejor no voy otra vez para el mundo. Eso es lo que puede pasar.
Increíble. Entonces, si yo tengo algo que presumir en mi vida espiritual, no me comparo con nadie. Lo dejo así. Usualmente nos comparamos y usamos palabras textuales. Sí, uno a veces se compara y uno ni se da cuenta que está comparando con la gente. Por ejemplo, lejos de mí este presumir, pero yo sí soy. Pues te estás comparando. Te estás comparando. Y también estás, no es por compararme con nadie, pero bueno, gracias a Dios yo sí soy otra, o sea, se ve uno como el fariseo allá de, gracias a Dios porque yo no soy como esto, ¿sabes? A veces uno lo hace. O uno a veces mira a alguien y dice, gracias a Dios porque me salvaste. Te estás comparando. No te has dado cuenta, te estás comparando. A lo que nos anima el pasaje es a esto. Nada es nada, porque la humildad que se compara es orgullo disfrazado de humildad. Cuando dice nada, no te compares con nada, ni hagas nada, porque la humildad que hace eso está disfrazada de orgullo. Es eso. La humildad no necesita ser autoexaltada, y cuando pasa eso de que la humildad se empieza a autoexaltar, deja de ser humildad. La humildad no hace eso, no necesita hacer eso. La humildad, usted es alguien humilde y no está diciendo, soy humilde. ¿No? Simplemente es humilde y ya. Versículo 5, que cada uno cargue su propia responsabilidad. Bueno, pero es que esa sí ya es otra cosa. Porque la realidad es que delante del Señor, cuando estemos en el tribunal, Dios ¿a quién va a juzgar? ¿Nos va a juzgar en grupo? ¿Será que va a decir, la iglesia de este nombre, o de esta denominación, o de esta creencia, vengan que los voy a juzgar junticos porque todos son un solo cuerpo? No. Ahí está diciendo que cada quien cargue con su propia responsabilidad. Y comúnmente nosotros somos expertos en hacer algo, en culpar a los demás de mi irresponsabilidad. O sea, lo que yo trato de hacer es poner responsables a los otros de lo que yo he hecho. Esa es una cosa que también es difícil. A la larga, si pasa algo, el 90 y pégale para arriba por ciento es por mi manera de ver y de tomar las cosas. Porque algunas personas que tienen unos problemas más grandes que los míos tienen más paz que yo? Pues porque esa persona tiene una perspectiva diferente de ver las cosas. A mí. Porque a lo mejor esa persona dice, yo soy responsable de eso, lo voy a arreglar, lo voy a enmendar, sí me equivoqué, perdónenme, pero venga, vamos a solucionarlo. Mientras que el otro, no, eso es culpa. Todo su cuestión no se ha dado cuenta toda la vida, usted siempre ha hecho lo mismo. ¿Y la parte mía dónde está? De mi responsabilidad. Para pelear, ¿cuánto se necesita? 2. Es una realidad. Versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y aquí entonces hay que dar lo que recibo al que me da una instrucción pequeña. Sí, eso a veces es un ánimo para quien está dando una instrucción. Compartir lo bueno que Dios me enseña a mí, edifica también al que de pronto me enseña a mí. Ustedes no se pueden imaginar cuando hay el Señor usa a alguien para dar palabra, la otra persona entiende, abre los ojos y uno por dentro dice, sé que tú estás obrando aquí, Dios. Es que sé que eres tú y no yo, porque ahora sí le veo los ojos grandes. Ya no veo ni una catarata, ni un velo, ni nada. ¡Wow, Dios! ¿Qué va a hacer de uno? Uno no es esa obra, eso es de Dios. Es de Dios. Significa que en esto es bueno sustentar en oración a quienes te disipulan, con quienes comparten. Por favor, oren por mí también. No estoy mal ahorita ni nada, pero es bueno que oren por uno. Porque ustedes no se imaginan. A veces la verdad es esta. Uno viene a una silla de estas y a veces la silla ni se lo aguanta uno de toda la carga con la que uno viene. Uno viene a veces súper cargado. Uno a veces viene súper cargado a la iglesia. Que los demás no sepan, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero también quienes están sirviendo, los servidores, los que ustedes ven por ahí a veces, ellos también llevan cargas. Ellos también son de carne y hueso. Y yo también, y mi esposa también. Cada persona lleva
cruces que uno no conoce. Y esa es la cosa a la que los quiero animar. Conozcámonos las cruces. Conozcámonos las cruces. Y por favor oremos por las personas. Por eso entramos al puntico número 2. Y el punto número 2, entonces es siembra y cosecha. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y entonces, no podríamos esperar cosechar algo que no hemos sembrado. Eso es autoengañarnos. No, pero si es que yo lo amé. ¿Y cómo lo amé? No te engañes. No vas a cosechar algo diferente a lo mismo. Porque en algún otro momento se va a cansar el otro y se va a decir, yo también te voy a decir la verdad. Y eso es lo que vas a cosechar. No nos engañemos. Y ahora, de Dios nadie se burla. Miren, de Dios nadie se burla. Y uno podría decir, sí, alguien se burló de Dios una vez. Sara. ¿Se burló Sara de Dios? Dios le dijo, hey, Sara, ¿y por qué te estás burlando? Ya, no me reí. Dios, ay, si yo lo veo todo y tú me dices que no te reíste. Entonces, es una cosa muy difícil. Y es que a veces el humano no se quiere, es asolapado. Y esa palabra existe. Y es que uno es, ¿y quién disparó? Yo no sé. Oiga, disparan ahora aquí los pájaros. A veces uno es así. Y no debe ser así. Llamar a lo malo bueno y sutilmente burlarse del diseño de Dios, eso es burlarse de Dios. Y no voy a empezar aquí a hablar de muchas cosas, porque si no aquí se nos va la enseñanza hasta las 5. Pero la verdad es que la gente a lo malo llama bueno, y a lo bueno llama malo. Dios ha hecho creación y ha hecho humano al hombre, varón y hembra. Y hoy en día, ¿pasa o no pasa? Y hoy en día los jóvenes quieren ser animalitos. Si para no nombrar el tema aquí, seguir hablando de eso largo. Pero es porque mi identidad no está en donde debe estar puesta, en Cristo. Mira lo que dijo Job. Acá está, Job 8, capítulo 4. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. No esperemos que sembremos maldad y salga una flor hermosa, con un olor fragante. No, si usted cosecha una flor de esas, lo que va a salir es una flor caníbal y se lo va a tragar muy seguramente. Esa es la realidad. Versículo 8. El que siembra para agradar su carne, de esta misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. Y entonces vemos aquí estas dos cuadritos que vemos aquí en pantalla. Y uno es el que siembra para su carne, y el otro es el que siembra para agradar su espíritu. Entonces, el que siembra para su carne, Juan. Vamos a hablar del que siembra para su carne. Ahí lo veo. Cosechará destrucción a causa de su carne y de sus propios deseos egoístas. O sea, es que yo voy a cosechar lo que de mis propios deseos egoístas es sembrado. Y lo vemos de alguna manera en que algunos siembran para sí carne todos los días. ¿Cómo así que algunos siembran para sí carne todos los días? ¿Sí? Anhelan tener frutos. Y sembramos de nuestra carne a veces todos los días así. Es que mis talentos, ¿eso de quién es? ¿De Dios o mío? Es mío. Es que mis éxitos, mis objetivos, confío en mi propio entendimiento en vez de confiar en Dios. Sembramos en carne cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones sin Dios. ¿Las emociones son malas? No. ¿Quién es emocional? Dios. ¿Y Dios nos hizo a su imagen? O sea que nosotros somos emocionales es porque Él es emocional. Entonces no puedo yo decir, Dios, hazme un palo que yo no sienta ninguna emoción, porque desde arriba Dios, y entonces, si tú te pareces a mí, ¿cómo me vas a pedir que te haga contra natura de mí? La cosa es que las emociones sin el Señor y sin el Espíritu Santo, pues se vuelven emociones de carne. Y ahí es donde empieza uno a orar mal. Empieza uno a enamorarse en la carne. ¿Se puede alguien enamorar en la carne?
Sí. Sí. ¿Se puede alguien enamorar en el espíritu? También. ¿Se puede uno airar en el espíritu? Sí. ¿Se puede uno airar en la carne? Ay, ni te digo. Entonces vemos cómo todo eso tiene sentido. ¿Qué es lo que el Señor finalmente dice? Si vamos a la escritura, dice, miren, en un momento el Señor dice, venga, estoy tan cansado de que hagan cosas en la carne, o sea, acciones, y llegó un momento en que Dios le dijo al pueblo, miren, estoy cansado de que me den sacrificios, estoy cansado de que sacrifiquen corderos, obediencia es lo que quiero. No más. Wow. Y vemos entonces cómo, por ejemplo, según el versículo, gastar dinero, tiempo, energía en uno mismo para satisfacer mis propios deseos, placer y comodidades en gran desmedida y egoísta, pues eso solamente es de la carne. Y tratar de buscar la aprobación de hombres, pues eso es solo de la carne. Pero también vemos que el que siembra en el espíritu cosechará vida eterna. Ay, vida eterna, eso suena más interesante. Eso suena más interesante que un carro, que casa, que beca. En el mundo es, venga, ya tiene carro, ya tiene casa. Y no estoy diciendo que sea malo tener un carro, una casa, tener una pensión, no es malo. ¿Sí? Pero recordemos que tenemos que ver la motivación de las cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente podemos cosechar vida eterna, ya que cuando morimos en nuestra carne para agradar al Espíritu Santo, pues nos negamos a nosotros mismos y también invertimos tiempo, dinero, recursos en agradar al Espíritu Santo. O yo puedo invertir tiempo, dinero y recursos en agradar a mi carne. Juan capítulo 3:36 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y entonces vamos a mirar aquí algo bien interesante también, y es que la vida eterna tiene dos posiciones. La vida eterna tiene dos posiciones. Una posición es la presente, que es la que vemos ahí. La posición presente. Y es el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Desde cuándo? Desde cuando creyó, ya presente. Pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Muy bien. Ahora, por otro lado, Juan otra vez. Vamos a mirar. Tengamos el de Juan ahí y más bien veamos el de Romanos. Por el otro lado, el que es lo que se recibe al final de la vida. Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto a los servicios de Dios y cosecharán santidad que conduce a la... Oh, entonces ese va a ser el resultado. Una cosa es en este momento y otra cosa va a ser el resultado. El resultado va a pasar cuando yo ya he creído y cosecho desde por acá. ¿Sí? Y entonces ahí sí está el otro versículo que es Juan 17. Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que te conozcan a ti. ¿Cuándo y desde cuándo? Desde que yo lo conocí. Ahí empiezo a recibir mi vida eterna. Pero al final voy a recibir la vida eterna que recibí de por allá atrás. Entonces es doble ganancia, no sé si se dan cuenta. Y nos vamos con el versículo... Con el puntico 3 para cerrar. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Okay. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, y ese es el problema de la humanidad y de nosotros, que es que no es a su debido tiempo, es que yo lo quiero ya. Yo ya quiero cosechar, Dios. ¿Y cuándo sembraste? Hace 5 minutos. ¿Y cómo vas a cosechar algo que acabaste de sembrar 5 minutos? No. Y ahí es donde entonces viene esta es una de las mejores imágenes de verdad que me gusta. Y es la papa. Vengo de Perú, en donde yo sacaba pecho. Ustedes no se imaginan. Antes lo hacía mucho. Me decían, ¿y qué es lo más rico de por ahí? La papa. Y me dicen, wow, ¿y cuántas variedades tienes? Y yo, muchísimas. Ay, qué bueno, porque acá tenemos más de 4,000. Yo, no son tantas las que tenemos allá. Pero, si hay algo que me emociona mucho, y es que en la primera imagen vemos cómo se empieza a sembrar.
se empieza a sembrar. Y después la papa crece, y hay que aporcarla, y hay que fumigarla, y hay que cuidarla, y hay que cuidar los surcos, y cuida el surco, y cuida el surco, para que después ¡pum! Salgan las papas. En Tunja, un cultivo de papa tarda generalmente entre 90 y 130 días, de 3 a 4 meses y medio para que dé cosecha. Esa papa que te comiste en el almuerzo se demoró de 3 a 4 meses para que te la pudieras comer. Yo no vi qué rica la papa. Esa papa rellena que está ahí y uno dice, wow, de 3 a 4 meses para que tú te comas esa papa. Y ahí es donde uno dice, no, de verdad se demora tanto una papa. Sí, se demora, se demora. Y lo estoy diciendo ¿por qué? Porque es que a veces yo quiero que los frutos espirituales sean ya. Yo quiero tener dominio propio ya. ¿Y hace cuánto leíste Gálatas 5? Hace 5 minutos. Pero quiero tener ya dominio propio. No, tenemos que permitir que el proceso nos edifique. Nos edifique. Otra vez, conferencia de Perú. Hey, vengan, líderes de iglesia, la iglesia se demora en desarrollar. Y yo, wow, ¿de verdad? Sí, la iglesia se demora. Y yo decía, pues esta iglesia está grande. Ya 40 años plantada. Yo no, sí, wow. Gracias a Dios porque hoy en día nuestra amada iglesia va creciendo por la gracia del Señor, conforme a su gracia y no conforme al afán mío. O sea, yo de ustedes les voy a decir, y cada uno tiene que ir a traer a una persona el próximo domingo aquí a la iglesia, porque la iglesia se llene. ¿Y quién va a decir que eso es del fruto del Espíritu? Eso es del fruto de mi carne. Y aparte de eso, que los convencí. Y que de pronto usted llega aquí, miras aquí, tengo a mi invitado. Y ese invitado va a decir, a mí me obligó a venir hoy. O sea, no se va a parecer diferente a una reunión política. Y usted sabe que una reunión política y llega uno y ¿cuáles son sus tres? Ok, cumplió. ¿Y el otro domingo será que los va a ver? Pues no, porque eso es de un check. Diferente a la obra del Espíritu. ¿Qué sucede con la cosecha entonces? Que no todos estamos dispuestos a perseverar. ¿Saben cuál es la realidad? Esta, que nos cansamos por los afanes de la vida, del qué dirán los demás, de mis propias expectativas, de mis frustraciones, de mis batallas, de mi incredulidad, y nos lleva a cansarnos de hacer el bien. Y es que uno dice, pero es que tú no te imaginas, me ignoran tanto, me se han olvidado de mí, y yo qué bien le hago. Pues la escritura está diciendo que no te canses. Y la única manera de cosechar a su debido tiempo es perseverando. Palabra clave, perseverar. Es no darnos por vencidos, en ser alentados y animados. Veamos un ring de boxeo. A veces saben cuál es el boxeador que va a ganar. El que aguanta ahí y lo tiene aguantado, o sea, él está aguantando y el otro le está dando y le da, ya cuando ve cansado le dice, ¡ya! Y ahí sí, ¡pa! Y fue. Pero ese triunfo fue ¿por qué? Por perseverar y aguantar, perseverar. Ahora, si no perseveras en el Espíritu Santo, no, pues ni te imagines, porque el Espíritu Santo es el que te va a subir aquí, va a decir, no, mira aquí. Pero si no hay Espíritu Santo, ¿cómo es que era? ¡Pum! Ahí quedó. Esa es la realidad. En ser alentados, animados por medio de Dios, a través de 3 personas. Es que nosotros somos animados a través de... ¿Tú sabías que cada vez que el pecado quiere atacarte, tú vas a ser animado no por una, por 2, sino por 3? El Espíritu Santo, Cristo y el Padre tienen la misma voluntad, son 3 personas, pero quieren hacer lo mismo, sacarte del pecado en el que estás. Él quiere hacerlo, el Señor quiere hacerlo. Y para que nadie se desaliente, entonces Pablo da algo muy chévere, y es que nos recuerda que las recompensas son seguras, aunque no inmediatas. Una cosa es que hay seguridad, otra cosa es que no es ya. Por ejemplo, el campo de papas. Y vimos, o sea, de 3 a 4 meses. ¿Se puede imaginar la esperanza del campesino hoy? 3 a 4 meses se demora para que salga su papa. Y aparte de eso, para que salga tan barata.
Pero aún así, hay que orar hasta por esos campesinos. Porque el día que el campesino se vaya del campo, vamos a estar mal todos. Esa es la realidad. Y esta es la otra cosa. El día que la persona que ha orado por ti deja de orar, por eso es que es importante orar. Y es tan importante que ahorita en los anuncios les vamos a dar una buena noticia, es que también vamos a tener reunión de oración. O sea, no puede ser que una iglesia no tenga reunión de oración. Y si no ha tenido es porque nosotros hemos estado en otras cosas. Recordemos que estamos plantando iglesia y levantando iglesia. Y a veces pues para hacer unas cosas tengo que aguantar otras. Y ya cuando si se dan cuenta ya cómo está todo. Es lo que ya ahora sí, preparémonos. Y quizás sobró mal. Porque la realidad es que primero se debe hacer todo en oración. Porque la oración es la que el Espíritu permite que se muevan las cosas. Mira, ¿no te has convencido tú de alguna decisión que estás haciendo mal? Y mucha gente te lo ha dicho. Permite que el Señor obre y que el Espíritu Santo te muestre. Y te vas a dar cuenta que es que no se trata de alguien que quiera hacer algo malo para ti, sino que el Señor te está animando y te está empujando a hacer el bien. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Y entonces a mí me gusta mucho a veces tener cuidado con palabras. El nunca, mira, no lo usemos, ni el nunca ni el siempre, pero acá está usando algo, y es el siempre. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos ¿qué? El bien. ¿A quién? Todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Ok, y entonces vamos a hablar de esto. Porque las palabras, por lo tanto, tienen que ser está amarrado. Y es cada vez que yo tenga la oportunidad, nos debería hacer estar muy atentos a perseverar en hacer el bien con los creyentes e incrédulos, y en especial con las personas que están en la iglesia. Por ejemplo, hablando de que tengo que hacerle bien a los incrédulos, según el versículo, sí. ¿Cómo conocerán el amor de Cristo los incrédulos si yo no les muestro el amor que hay en mi vida a ellos? ¿Cómo van a conocer los incrédulos? No van a conocer nunca, nunca. Ahora, con los creyentes, y si yo amo a los de la casa por hermandad de sangre, menos que a los de afuera, ¿no les parece incoherente eso? Y a veces pasa. Porque a veces el hijo le dice al papá, papá, no metas el dedo ahí en ese mensaje que te van a estafar. Ay, eso va a ganar algo. Y después el niño, papá, pero yo le dije. A veces uno no le cree ni los de la familia. Pero sea otro de afuera de la casa y, ay, es que alguien me dijo que no le pusiera el dedo a ese link. Y menos mal que me salvó de haber sido estafado. Y el hijo, yo le dije lo mismo. Pero como yo soy el hijo, a mí no me cree. Esa es una realidad también que a veces pasa. Le creemos más a veces a los de afuera que a los de adentro. Y entonces así también pasa en la iglesia. A veces está uno mal con un problema difícil y uno va y busca la ayuda de alguien por fuera de la iglesia, de alguien que está en la carne, y le da un consejo en la carne. Y toma uno el consejo, va y lo hace y le va uno peor. Cuando la realidad es que yo, en el espíritu, ni siquiera debería primero pedir un consejo a alguien de la iglesia. Primero debería mirar arriba y decir, Señor, ¿yo qué hago? ¿Qué hago, Señor? No sé qué hacer. Dios, por ejemplo, de pronto dice, venga, escríbale a tal persona, visite a tal persona. Y esa persona en Cristo te dice, hey, ven, ora, hey, ven, ten cuidado, hey, ven, y puede tomar una decisión un poquito más acertada. Esa es la realidad. ¿Han escuchado el dicho popular? Este dicho popular. Haz el bien sin mirar a quién. Ese es el dicho popular. Pues miren lo que dijo John Wesley. Me encanta cómo él pudo expresar eso de una manera bíblica. Haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Y esto enfrasca muy bien lo que dice atrás de hacer el bien en todo tiempo. Haz el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas,
y todo el tiempo que puedas. Concluimos y cerramos entonces la enseñanza con que un cristiano espiritual sin el Espíritu Santo no es espiritual, es carnal y no hay frutos del Espíritu Santo. Vimos también y vemos cómo vives en tu carne o en el Espíritu Santo, que te ama y te edifica. ¿Cómo vives? Seamos sensatos, nuestra siembra traerá cosecha. La semilla es importante, el riego es importante, el cuidado es importante, todo eso es clave para la cosecha, pero ¿saben qué es lo más importante? Esto. No es ni el que siembra ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Eso es lo más importante. Pero finalmente veamos que es eso. Es el Señor el que nos da el crecimiento. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Quién se pudo haber cansado de hacer el bien? Pablo. Pablo se pudo haber cansado después de todo lo que persecuciones, naufragios, que lo perseguían, que mejor dicho lo encarcelaban. ¿Y se cansó Pablo? No. O sea, lo digo que Pablo, porque uno puede decir, no, pues es que nos comparamos con Jesús. Jesús era 100% hombre, Jesús era 100% Dios. Pues él nunca se iba a cansar. Pero Pablo era de carne y hueso como tú y como yo. ¿Y se pudo haber cansado? No. ¿Qué digo? Más bien corro la carrera de la fe con el ánimo y la meta, bien puesta mi mirada en la meta. ¿Cuánto me voy a demorar? Yo no sé, pero sigo persiguiendo la meta. Sigo persiguiendo la meta. Es como los galgos. ¿Ustedes saben cuáles son los galgos? Los perros esos que usan de carreras. ¡Ay! Botan a un galgo de esos y le ponen un cebo y el galgo quiere llegar a coger el cebo. Que no lo llega a coger porque se va por allá, eso es otra cosa, pero él siempre tiene puesta la mirada en la liebre. Hay inclusive un deporte de esos en donde él descansa hasta cuando cogió la liebre. ¿Cuánto se demoró? No importó. Entonces, eso es lo que tenemos que perseguir. Cosecharemos si no nos damos por vencidos. Miren, hoy el consejo para todos, por el amor al Señor. No te canses de hacer el bien. ¿Estás haciendo el bien y no ves frutos? No te canses, persevera, en algún momento vas a cosechar lo que con tanto esfuerzo has cuidado. Pero no te canses. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque el enemigo sí va a hacer todo lo posible para cansarte. El enemigo va a ponerte todas las trabas posibles para cansarte y fatigarte. Y ahí es donde yo tengo que empezar. Señor, por favor, dame fuerzas como las águilas para levantar el vuelo, por lo menos a llegar aquí al trabajo, porque no quiero trabajar. No quiero. Es la realidad. Perseveremos en el bien que Dios nos dará y podemos esparcer el amor de Dios de una manera natural. Vamos a cosechar por el Espíritu Santo y vamos también a mirar que la intención correcta es amar al prójimo. Y esto va a traer frutos a mi vida. Va a traer frutos a mi vida. Si yo amo al prójimo, independientemente de quién sea, voy a poder reflejar a Cristo. Si no está en Cristo, yo voy a poder mostrar el amor de Cristo. Y si está en Cristo, voy a poder reforzar la hermandad en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad tan grande que nos das de ser edificados. Gracias por este tiempo que nos das y por favor edifica tu iglesia, Señor. Si tú no oras, Señor, si tú no edificas la iglesia, en vano trabajan los albañiles, Padre. En vano trabajan los que cuidan. Por favor, sea ayudándonos a través del Espíritu Santo y mostrándonos cómo es lo mejor y lo correcto para hacer que te agrade, Padre. Gracias por cada persona, gracias por cada enseñanza que nos das y darnos la gracia para poder, Señor, estar en ti cada vez más. Permite que no nos cansemos, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y les animo, por favor, para que nos levantemos, nos pongamos en pie y podamos cantar esta canción. Oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Oh Señor, dame más de tu poder
y gracia. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Oh Señor, dame más de tu poder y gracia, oh Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Dame tu corazón, mi Dios. Dame tu corazón, mi Dios. Bueno, gracias por no cansarse. Y les invito para que tomen asiento y demos los anuncios. Despedimos a las personas que nos ven por las redes sociales.